El siguiente segmento llega gracias a Radio y Televisión Fraternidad, Altus Médica, Medicina de Alta Especialidad, Dr. TV Guatemala. Es un gusto saludarles en este nuevo año. Estamos acá iniciando ahora el 2020 en Altus Médica, deseándoles muchas bendiciones y que todos sus propósitos se cumplan. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante y es cómo reconocer un infarto agudo de miocardio, un infarto cardíaco desde el punto de vista del paciente, ¿verdad? Como hemos hablado ya en videos anteriores, pues hemos platicado de cómo las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte y discapacidad alrededor del mundo, y de estos los infartos representan un número muy importante de esta cantidad de muertes y también de complicaciones. De manera que es muy importante saber reconocer los datos que nos están avisando que podemos tener un infarto o que estamos de hecho cursando con un infarto. Esto es muy importante porque una gran cantidad de infartos no se tratan de manera adecuada porque el paciente no consulta de manera urgente a un servicio de salud porque no sabe reconocer que está cursando con un infarto o no sabe reconocer aquellos síntomas que le están avisando que eventualmente puede tener un infarto. Para empezar es necesario que platiquemos un poquito de los factores de riesgo, qué situaciones nos ponen a nosotros en una mayor probabilidad o en un mayor riesgo de sufrir un infarto. Entre esos pues son muchos los que hemos platicado ya a lo largo de estos meses, y uno de los principales es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para un infarto agudo de miocardio. Si usted es hipertenso, debe de saber que tiene más riesgo de tener un infarto. También la diabetes mellitus es un factor de riesgo muy, muy importante para poder, padecer de un infarto. Si usted es diabético, es como tener el equivalente a haber tenido ya un infarto previo. Entonces, así de grave es el hecho de ser diabético para sufrir un infarto, ¿verdad? Otra situación que tenemos que tener en cuenta es alteraciones del colesterol o de los triglicéridos. También son factores de riesgo para tener infartos. Pacientes con sobrepeso u obesidad también se considera un factor de riesgo importante para tener un infarto. Y otro factor muy importante es el tabaquismo. Si usted fuma, debe de saber que está en riesgo de padecer un infarto. Pero ¿qué síntomas son los que nos avisan de que podemos padecer una enfermedad coronaria? Para empezar, debemos de saber que el paso previo para un infarto se conoce como angina, ¿verdad? Es aquel malestar torácico que se debe a una disminución del riego sanguíneo al nivel de las arterias coronarias. ¿Cómo se manifiesta? Inicialmente se manifiesta sobre todo por dolor, ¿verdad? Dolor de pecho de tipo opresivo, sobre todo al realizar algún esfuerzo físico, subir gradas, caminar algún tramo considerable de distancia, si tenemos dolor al correr, hacer algún tipo de ejercicio físico. Eso nos puede estar avisando que podemos estar cursando con una enfermedad coronaria, ¿verdad? O que de repente empecemos con dificultad para respirar que no teníamos previamente. Eso también nos habla de que podría ser un anuncio de una enfermedad de las arterias del corazón, pero principalmente es el dolor, un dolor de tipo opresivo que nos dificulta respirar, que tenemos que parar, ¿verdad? Tenemos que parar para poder aliviarlo, aquel dolor que dura más o menos 10 minutos o más, que se irradia o se va hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, que nos da una sensación de deseos de ir al baño, de defecar, de orinar o náusea. Esas son manifestaciones de una probable angina, ¿verdad? Entonces esos son datos de alarma que nos hacen que debamos de buscar ayuda médica para que nos diagnostiquen de manera adecuada. Y vamos a platicar ahora de los síntomas de infarto, ¿verdad? Esto es muy importante saber reconocerlo, porque si presentamos alguno de ellos debemos de consultar con un médico o a un hospital de manera inmediata para tratar de que se haga un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de un infarto?
Es un dolor intenso, muy intenso a nivel del pecho, generalmente es de tipo opresivo. Opresivo me refiero a que sentimos un peso sobre el pecho, como que si alguien nos estuviera sentado sobre el pecho, nos estuviera presionando de una manera importante. Y hay un dato muy importante que la gente lo refiere como esto, ¿no? Como hace este gesto. Cierra el puño y siente una presión, ¿verdad? Aunado a esto, la gente siente una sensación de muerte, o sea, la gente siente que se va a morir. Eso es un dolor muy intenso, probablemente el dolor más intenso que alguien va a sentir en su vida, ¿verdad? Sudoración, ¿verdad? Un dolor de pecho con sudoración que no se puede explicar. Uno le duele el pecho y empieza a sudar, el dolor se va hacia la mandíbula, mucha gente refiere dolor en los dientes, pero mucho dolor en cuello o en mandíbula. También el dolor se puede ir, como decíamos previamente, hacia el brazo izquierdo o incluso se puede ir hacia la espalda, ¿verdad? Esos son datos de que es muy probable que estemos cursando con un infarto. Entonces usted lo debe de consultar inmediatamente a un servicio de salud si siente alguno de estos síntomas. Sin embargo, no todos los pacientes van a presentar toda esta sintomatología tan clara. Hay pacientes en los que no es tan claro el síntoma. Y principalmente esto abarca mujeres. Por alguna razón, las mujeres pueden tener manifestaciones atípicas en un infarto, ¿verdad? Un infarto cardíaco. Ancianos también pueden tener otro tipo de manifestaciones ligeramente diferentes y también pacientes diabéticos. Esto principalmente este grupo con este 3 tipos de pacientes pueden tener características diferentes del infarto o manifestaciones atípicas, ¿verdad? El dolor puede no ser tan claro, puede ser un dolor un poco más ligero. Hay algunos datos que se llaman equivalentes anginosos. Por ejemplo, estos pacientes pueden ser que nada más sientan un pequeño malestar en el pecho, pero dificultad para respirar. Esta dificultad para respirar puede ser la manera en que se está manifestando el infarto. O muchos lo confunden con gastritis, ¿verdad? Muchos dicen, es que tengo gastritis porque me duele la boca del estómago. Pero ese dolor en la boca del estómago realmente también podría ser una manifestación de un infarto. Entonces no debemos de tomarlo a la ligera, sino si tenemos de repente un dolor en la boca del estómago que no lo teníamos antes y se asocia con dificultad para respirar o mareos, debemos de tener mucho cuidado y considerar que podría ser un infarto, ¿verdad? O hay pacientes que tienen un infarto en otra localización del corazón y que se manifiestan únicamente con dolor en la espalda. Son los menos frecuentes, pero si usted tiene eventualmente un dolor en medio de las dos escápulas o en el centro de la espalda que no le encuentre otra explicación, yo le sugiero que consulte rápidamente con un médico porque también podría ser una manifestación de un infarto. Entonces, debemos de conocer los síntomas, cuáles son los datos de alarma que nos hagan pensar en que nosotros debemos de consultar con el médico. ¿Para qué? Para que si en dado caso se da la situación que realmente es un infarto, el diagnóstico sea rápido, sea oportuno y sobre todo que el tratamiento sea rápido y lo más adecuado posible para preservar su vida y para preservar su corazón y que no tenga más secuelas a largo plazo, ¿verdad? Entonces, soy el doctor Manuel Arriaga, soy cardiólogo, estamos aquí en Altus Médica, estamos a las órdenes y les deseamos el mejor de los años. El siguiente segmento fue presentado gracias a Radio y Televisión Fraternidad, Altus Médica, medicina de alta especialidad, Dr. TV Guatemala.